Hola, bienvenidos. En este video vamos a ver una manera de calcular el mínimo común múltiplo de expresiones algebraicas cuando estas expresiones son polinomios. Entonces, aquí tenemos el ejemplo. Dice hallar el mínimo común múltiplo de y tenemos tres expresiones: x cuadrado más 7x más 12. También tenemos x cuadrado menos 9 y x cuadrado menos 16. Entonces sacamos nuestra parrilla que me deja una columna para poner las expresiones y varias columnas para poner los factores de las mencionadas expresiones algebraicas. Aquí les dejo un consejo: para sacar el mínimo común múltiplo de expresiones algebraicas hay que tener bien desarrollada la habilidad de factorización, puesto que el método que vamos a emplear se basa en los factores de las expresiones algebraicas de las cuales queremos calcular el mínimo común múltiplo. Entonces vamos a escribir los factores de x cuadrado más 7x más 12, que son x más 3 y x más 4. Aquí hemos aplicado un caso de trinomio. La siguiente expresión es x cuadrado menos 9 y es una diferencia de cuadrados. Entonces los factores son x más 3 y lo voy a colocar debajo del x más 3 que está en la primera fila. Ese es el objetivo de nuestra parrilla, de ir colocando los factores debajo de un factor parecido que ya habíamos anotado en anteriores filas. Entonces x más 3 lo colocamos debajo de x más 3 y el x menos 3 no puedo anotarlo debajo del x más 4 porque no es lo mismo. Entonces lo voy a anotar un poquito más a la derecha y aquí me anoto el x menos 3. Luego tenemos como siguiente expresión x cuadrado menos 16 y otra vez tenemos una diferencia de cuadrados para factorizar. Sus factores son x más 4 y x menos 4. Entonces el x más 4 lo anotamos debajo del x más 4 que se encuentra en la primera fila y el x menos 4 no puede entrar debajo del x más 3 ni debajo del x menos 3. Entonces lo anoto más a la derecha. Hasta este punto ya tenemos los factores de todas nuestras expresiones algebraicas. Ahora simplemente debemos identificar cuáles son los factores que van a conformar nuestro mínimo común múltiplo. Para ello estudiamos nuestra primera columna y vemos que hay dos factores. Como no tienen exponente ambos, o podemos decir que su exponente es 1, al ser idénticos los exponentes, tomamos cualquiera de los factores. Voy a tomar el de la segunda fila y me lo anoto por este lado, x más 3. Paso rápidamente a la segunda columna. Otra vez tengo dos factores, otra vez son exactamente idénticos en cuanto a su potencia, entonces puedo tomar cualquiera. Voy a tomar el que está en la primera fila, también puedo tomar el que está en la tercera, no hay ningún problema, pero en este caso he decidido tomar el de la primera fila. Pasamos a la tercera columna, hay un solo factor, entonces como es único factor, tengo que tomarlo ese único factor, que es x menos 3, y lo propio ocurre en la cuarta columna, un solo factor, entonces es el único factor que va a representar a esta columna, y es x menos 4. Estas cuatro factores van a componer el mínimo común múltiplo. De hecho, esta expresión en forma de factores ya es un mínimo común múltiplo de las expresiones algebraicas que propone el ejercicio. Pero si deseas, puedes multiplicar estas expresiones y obtener el mínimo común múltiplo en formato de polinomio, el cual es x a la cuarta menos 25x al cuadrado más 144. Este resultado lo puedes comprobar multiplicando los cuatro factores anteriores. Veamos ahora otro ejemplo. El ejercicio dice hallar el mínimo común múltiplo y ahí tenemos las expresiones. Sacamos nuestra parrilla, ya está con nuestras expresiones y ahora vamos a proceder a anotar los factores. La primera expresión, que es trinomio de cuadrado perfecto, sus factores son x menos 3 elevado al cuadrado. Este trinomio tiene un solo factor elevado al cuadrado. El segundo factor, que es 4x menos 12,
Si aplicamos el caso del factor común monomio, nos encontramos que es 4 como primer factor y x menos 3 como segundo factor. Aquí debemos de tener en cuenta que este 4 se puede escribir como 2 al cuadrado, es decir, los factores de 4 son 2 al cuadrado. Pasamos ahora a la siguiente expresión y aplicando otra vez factor común monomio, encontramos que los factores son 6 por x más 3, pero este 6 debemos de escribirlo como 2 por 3. Entonces procedemos a anotar en la parrilla los tres factores, el x más 3, el 2 y el 3. Siempre debemos de cuidar de que los factores que anotemos deben estar debajo de un factor idéntico. Y pasamos ahora a la última expresión, que es x más 3. Notemos aquí que la expresión x más 3 no se puede factorizar de ninguna manera, entonces lo que vamos a escribir en la parrilla va a ser únicamente x más 3 y lo podemos anotar como entre paréntesis en señal de que ahora lo estoy mirando como factor. Entonces lo escribo, cuidando de escribirlo debajo de un factor idéntico a x más 3. Pues ya tenemos entonces nuestros factores. Ahora simplemente tenemos que estudiar cada columna para hallar el mínimo común múltiplo. Haciendo el análisis de las columnas, obtenemos que los factores son estos que estamos anotando por este lado. Entonces, de una manera muy sencilla, hemos encontrado el mínimo común múltiplo, que está ahorita en forma de factores, y al multiplicar estos factores podemos encontrar el mínimo común múltiplo en forma de polinomio. Espero te haya servido este video. Hasta un próximo encuentro.